Una vez más el texto dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, mi amado amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, si tú ya conoces al Señor, pues gloria a Dios por ello. Si aún no lo has conocido, o si solo has escuchado de Él y aún no lo has recibido en tu corazón, no lo has abierto las puertas de tu hogar, pues hoy es el momento para reflexionar sobre cómo estamos viviendo en esta tierra. A través de toda la historia, la voz de nuestro Señor se ha escuchado en casi todo el mundo, podemos decir casi todo el mundo, porque aún hay rincones, aún hay lugares donde la palabra del Señor aún no ha llegado, y entonces es labor de la iglesia el anunciar la palabra del Señor. Y el día de hoy sigue escuchándose por medio de sus siervos y siervas mediante diferentes medios de comunicación, ya sea la radio, la televisión, en la calle, en el bus, en el mercado, o a través de un tratado bíblico. Por diferentes medios la palabra del Señor sigue escuchándose, y ese anuncio es evidencia de que Él aún está llamando al hombre para que Él, el hombre, empiece una comunicación con su Señor, con el Señor. El propósito de Dios es salvar a la humanidad de una condenación eterna. Eso es lo que nos da a entender así a primera vista el texto que acabamos de leer, basado en Juan capítulo 3, verso 16. Pero ahora, mi amigo, mi amiga, lo invito a que nos introduzcamos en los acontecimientos que rodearon este texto para comprender el gran amor de Dios al enviar a su Hijo en la tierra. Primero, veamos cuál era la situación del pueblo, específicamente del pueblo de Israel en ese momento. En ese momento, cuando Jesús vino a esta tierra, el hombre estaba totalmente alejado de Dios. Los líderes de ese entonces, de hace 2000 años, que guiaban al pueblo de Israel, eran los líderes, los sacerdotes, eran los pastores del pueblo de Israel. Pero ellos en ocasiones imponían normas ceremoniales en una medida extrema que ni ellos podían cumplirlo. Las ofrendas que se presentaban al Señor para expiar los pecados, para buscar el perdón de Dios hacia los pecados, se habían convertido en un negocio para ese tiempo. Eso era una de las situaciones que se estaba viviendo en ese tiempo. Luego, otra situación eran los exilios. Recordemos, si tú ya te sabes la historia bíblica principalmente, podrás recordar que en varias ocasiones el pueblo de Israel fue llevado al exilio, fue llevado cautivo, fueron hechos esclavos de otros, y en ese proceso se adaptaron a las costumbres que imperaban en esos lugares. En ese proceso ellos adquirieron las formas de presentar el culto a los baales, a los dioses, a los ídolos, y de esa misma manera ellos querían presentar el servicio al Señor, a Jehová. Eso era otra de las situaciones. Ellos estuvieron viviendo bajo el dominio de ese pueblo lleno de idolatría por haber sido prisioneros, pero esas etapas de esclavitud fue en consecuencia de desobedecer a nuestro Señor. Otro de los asuntos es el texto bíblico. Encontramos un espacio entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. Se cree que pasaron 400 años de silencio desde que Malaquías profetizó hasta la llegada de Juan el Bautista, y en esa etapa se dieron diferentes situaciones que contaminaron la manera de servir al Señor, de buscar al Señor. Eso era una de las consecuencias que estaba atravesando el pueblo de Israel. Probablemente no había otra manera en que el hombre se volviera a Dios. Entonces Dios mismo tuvo que intervenir en la historia del ser humano para que el hombre recapacitara sobre su conducta. Eso era la situación del pueblo al momento en que Jesús se encarnó entre los hombres. Hacia grandes rasgos ya podemos
entender lo que el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya vimos qué situación estaba rodeando esa fecha, esos acontecimientos. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, decide venir y caminar entre los hombres, encarnarse entre los hombres. Otros pasajes dicen que Él se encarnó, vino a la tierra para mostrar ese gran amor de nuestro Padre Celestial. Analicemos frase por frase lo que es este texto en el cual nos basamos, porque de tal manera. Veamos esa expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo. La situación es que el hombre es pecador por naturaleza. Lo que se debe entender es que todo ser humano le gusta pecar, le gusta hacer maldad, y por lo tanto decimos que el pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. El pecado forma una barrera entre Dios y el hombre. Todo ser humano debe tener presente que Dios ama al hombre, Dios ama a toda su creación, pero aborrece el pecado. Dios no puede entablar comunicación con el hombre si éste vive en pecado. ¿Cómo es que comprendemos que el hombre es pecador por naturaleza? Es decir, que nacemos con esta tendencia a desobedecer a Dios, nacemos con esta tendencia a buscar el mal, a buscar el pecado. Pero esa tendencia pecaminosa entró a través de un hombre. Ya sabemos toda la historia. A través de Adán el pecado se introdujo en el ser humano. Pero también la salvación llegó a este mundo mediante Jesucristo, que es la expresión máxima del amor de Dios. Jesucristo es la muestra del amor que Dios tiene al mundo. Ahora que entendemos qué es lo que significa esa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, es que no hay otra expresión mayor que dar su propio Hijo por la humanidad. ¿Y cuál es la razón? Para rescatar al hombre de ese estado pecaminoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie puede negar que en algún momento se haya visto en la necesidad de clamar a Dios para pedir su protección. Es impresionante cuando vamos caminando por las calles y escuchamos el susurro de la gente encomendándose a Dios. Impresiona también ver al abordar un bus como la gente se persigna, se encomienda, echa su confianza en Dios. Entonces vemos allí la necesidad del hombre de buscar la protección de Dios, de buscar la presencia de Dios. Ningún ser humano puede negar que en algún momento ha clamado, pero en ocasiones nos olvidamos del regalo que Dios ha dado, y es a su Hijo Jesucristo. No cabe duda que toda la humanidad, o casi toda la humanidad, sabe que Jesucristo vino a esta tierra, que andó entre los hombres, que llegado el momento se entregó a sí mismo y decidió entregar su cuerpo en la cruz en sacrificio por los pecados del ser humano. También todo ser humano, o casi todo ser humano, sabe que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. Pero ignora esa otra parte donde dice que si le rechazamos a Jesús, estamos condenados. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué hombre no necesita de Dios? Todo ser humano necesita estar en comunión con Dios. Sigamos analizando esta frase, de tal manera. Esta manera en que Jesús se sacrificó. Ya decíamos que esta es la expresión del amor de Dios. Esto es la máxima expresión del amor del Padre Celestial, pues envía a Jesucristo a encarnarse entre los hombres para que Él sea el guía que lo conduzca hasta la misma presencia de Dios. Amigo que me escuchas, ¿puedes entender la gran magnitud de ese amor con la cual el Señor nos ama? Es un amor incomparable.
lo más que el hombre puede hacer es darle gracias por ese amor. En otros textos leemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, amado amigo que me escuchas, una de las razones por las que Dios formó al ser humano es para alabanza de su nombre, es para darle la honra y la gloria solo a Él. Pero el hombre, en vez de darle la honra y la gloria a Dios, se olvida de Él y se va tras sus propios deleites, se envuelve en el pecado. Ya decíamos que Dios aborrece el pecado, y la única manera de que el hombre pueda llegar a conocer a Dios es mediante el sacrificio de Jesucristo. Dios ama al mundo, Dios ama a todo el mundo. ¿Cómo puede el hombre acceder a ese amor? No es por obras. No es por obras, pues si fuera por obras estaríamos restándole el valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo lo dio todo, se entregó completamente en sacrificio por amor a toda la humanidad. Él dijo en otros textos leemos, las cuales son palabras de Él: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y la puedo volver a tomar, dice Él. Y también vimos cómo Él cumplió esa palabra al resucitar al tercer día. No hay otro medio, no es por rituales, no es por la manera en que tú puedas presentarte, sino más bien con qué intenciones, con qué sinceridad de tu corazón te acercas a Él. No hay otro medio, no es por obras, ya lo decíamos. No es por las costumbres heredadas por tradiciones anteriores o generaciones anteriores. No es por la intercesión de alguien más. Jesucristo es la máxima expresión como muestra del gran amor de Dios. Entonces, ¿cómo recibir, cómo tomar el amor de Dios? ¿Cómo tomar el amor que Dios me ofrece? Muy sencillo, aceptándolo en mi corazón, aceptando el sacrificio que realizó en la cruz del Calvario. Solo aceptando ese sacrificio yo puedo estar en comunión con Él. Yo puedo estar en comunión con Él y nuestro Padre Celestial. Si Dios ama al mundo, si decimos que Dios ama al mundo, pero sí, es cierto, pero aborrece el pecado. Nadie puede negar que en la actualidad a nivel mundial, incluso en todo este país, como la violencia se ha incrementado, como el hombre daña a su prójimo. Podemos ver cómo la maldad está imperando en todo el mundo. Eso es lo que el hombre es por naturaleza, hace por naturaleza, buscar el mal, buscar dañar. Sin embargo, Dios ofrece algo más. Dios ofrece una comunión con Él, y al estar en comunión con Él, los pensamientos del ser humano cambian. Los pensamientos del hombre se transforman. Hay un cambio en su conducta, hay un cambio en su vocabulario, hay un cambio en la manera de comportarse en su hogar. Y eso es lo que Dios quiere formar e impulsar en el corazón de cada ser humano. Sin embargo, el hombre se va tras sus propios deleites y se olvida de Dios. Pero aún así, a pesar de esa conducta del ser humano, el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vemos entonces que a pesar de la condición en la que el mundo se encuentra, Dios sigue mostrando su amor. Dios sigue ofreciendo esa comunicación con Él. Dios sigue ofreciendo pasar a formar parte del hogar de cada persona para bendecirlo y a través de ellos bendecir al resto de la humanidad. Dios ama a todo el mundo. Sigue diciendo el texto: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que entendemos como perdición? ¿Qué es lo que entendemos como perdición eterna?
También en otros pasajes entendemos esta frase como una muerte eterna. El Señor quiere librar a toda la humanidad de una condenación eterna para trasladarlo a la vida eterna. Como perdición eterna, también entendemos como un alejamiento de Dios a causa del pecado. Estar muerto espiritualmente es estar lejos de Dios, o dicho de otra manera, al estar el hombre envuelto en tanta maldad, su conciencia se cauteriza, su conciencia se endurece, su conducta se vuelve depravada, de tal manera que se olvida de Dios, se aleja de Dios, y al estar lejos de Dios decimos que está muerto en delitos y pecados. Y lo más tremendo que todo ser humano debe considerar es que si estando en esa condición, enredado en tanta maldad, la muerte lo sorprende, ¿a dónde irá a pasar la eternidad? Es lamentable decirlo, pero solo hay dos lugares destinados para todo ser humano, y es la vida eterna o la condenación eterna. Entonces, cuando el texto dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, otra de las razones por las cuales Dios envió al mundo a su Hijo es para que nadie se pierda, para que nadie se vaya a una condenación eterna. Qué tremendo, mi hermano, mi hermana, joven, señorita, amigo que me escuchas. A pesar de que sabemos las consecuencias de nuestros actos, aún así neciamente actuamos y nos oponemos a recibir la bendición del Señor. Decía un varón en una ocasión: Dios ha puesto un testigo inseparable que nos sigue a cada instante en todas partes y nunca podemos alejarlos de nosotros. Dios ha puesto un testigo que nos observa y nos acusa, y es nuestra conciencia. Qué gran razón tenía este varón. Nuestra conciencia nos dice si estamos actuando bien o si estamos actuando mal, y nuestra conciencia también nos indica cómo está nuestra relación con nuestro Creador, si hemos aceptado el regalo que Él ha enviado a esta tierra, que es a su Hijo Jesucristo, o si nos hacemos los desentendidos e ignoramos la invitación que Él a cada instante nos hace. Hermano que me escuchas, si tú ya eres creyente y llevas una vida ordenada delante del Señor, gloria a Dios por ello. Pero te invitamos a que te sigas consagrándote, te sigas santificando cada vez más y cada vez más y cada vez más. El apóstol escribe a través del Apocalipsis: el quien esté santo, santifíquese más todavía. Pero amigo que me escuchas, si aún no conoces al Señor como tu Salvador personal, si te has hecho el de oídos sordos y cada vez que te han llegado a invitar has rechazado esa invitación, reconsidera cómo estás viviendo, porque nadie es eterno, todos somos pasajeros. Llegado el momento, todos partiremos de esta tierra y pasaremos a una eternidad. La pregunta es: ¿a dónde te diriges tú? ¿Qué estás haciendo por tu alma? Una vez más recordemos que solo dos lugares hay destinados para el ser humano, y es la muerte eterna y la condenación eterna. La muerte eterna, el texto bíblico indica que es el lugar de tormento, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. En otros textos se interpreta como el Seol, como el lugar de tinieblas, donde el gusano nunca muere. Pero también el texto nos dice: para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, si ya comprendimos qué es la muerte eterna, ahora veamos qué es la vida eterna. La vida eterna también se comprende como la salvación eterna. Vida eterna es lo que dijimos hace unos momentos, que es el regalo que Dios quiere dar al ser humano. Si el hombre es fiel a Dios estando en vida y se consagra, se santifica día tras día, y día tras día busca el rostro del Señor y entabla esa comunicación con Él, la palabra dice que cuando le toque partir de esta tierra,
pasará a un lugar especial, apartado para aquellos que obedecen al Señor. Eso es lo que llamamos vida eterna. Eso es lo que le espera a todo creyente que pone de su esfuerzo en obedecer la palabra del Señor. Cuando le llegue el momento de entregar este cuerpo y pase a la eternidad, las mismas escrituras testifican que el Señor lo estará esperando y le dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, pasa en el gozo de tu Señor. Oh, amigo que me escuchas, cuando el Señor hablaba al pueblo de Israel, y la misma palabra nos dice que son ejemplos la cual debemos de tomar. Cuando el Señor hablaba a su pueblo en aquel tiempo, y este pueblo se hacía el de oídos sordos y ignoraba la exhortación de su Creador, Él decía: pueblo mío, ¿qué daño te he hecho? ¿Por qué no quieres escucharme? Decía el Señor a su pueblo. Cuando el Señor enviaba a sus profetas a advertirles al pueblo de Israel a que se volvieran de su mal camino, a que abandonaran el pecado, y este pueblo de necio corazón, dice la palabra, cerraba sus oídos y se iba en pos de ídolos, se iba en pos de otros dioses. Recordemos que solo está nuestro Señor, nuestro Creador, como el Dios supremo, único e inmutable. Recordemos que solo está nuestro Señor, el único Dios soberano, que está sobre toda la humanidad y de quien depende todo. Que incluso en la actualidad los grandes científicos coinciden con algunos pensadores antiguos, que nada pudo suceder por casualidad. Todo lo que existe no surgió así de la nada, como pretenden enseñar algunos. Aún los grandes pensadores pasados y algunos pensadores actuales coinciden que sobre todo lo que existe en la tierra y sobre todo lo que existe en el universo tuvo que haber una inteligencia superior de quien depende todo. Y al igual como el apóstol Pablo, llegando a aquel lugar para enseñarles del Dios no conocido, les decía que Él es de quien yo os estoy anunciando. Lo mismo podemos decir en esta tarde, que aquel ser supremo de quien hablan los científicos y los grandes filósofos, podemos decir que es nuestro Señor Jesucristo encarnado, la cual está invitando a la humanidad del día de hoy a acercarse a su presencia y así escapar de la condenación eterna. Joven que me escuchas, Cristo te ama y no quiere que te pierdas. El Señor, nuestro Dios Creador, quiere que todos sean salvos. ¿Y cómo poder alcanzar esa salvación? ¿Cómo poder alcanzar esa salvación? Siempre en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces, amado amigo que me escuchas, aquí también entra en juego nuestra voluntad. La decisión que cada uno tome va a hacer efecto en esa salvación que Dios quiere dar a todos. Amigo que me escuchas, hoy es el día aceptable, hoy es el día que Dios está hablándote una vez más, para que reconsideres sobre cómo estás viviendo. ¿Cómo está tu comunicación con el Señor? La salvación lo reciben los que por voluntad propia doblegan su ego, apartan su orgullo y se postran delante del Señor, reconociendo que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para alcanzar el perdón de pecados. Así lo dice la palabra. Cristo es el único medio por la cual se puede alcanzar la salvación de nuestras almas, de nuestra alma, y así escapar de esa condenación eterna. Entonces, joven, señorita, hermano y hermana,
Todo ser humano necesita de Dios. Todos, absolutamente todos necesitamos de Dios. Pero entonces todos deben volverse a Dios mediante el arrepentimiento. Arrepentirse es si yo he tomado una decisión, me arrepiento, yo abandono esa decisión y opto por otra decisión. Pero tampoco basta, hay que actuar. Entonces arrepentirse es si voy hacia la derecha y me detengo y reflexiono que no conviene esa decisión que he tomado y no me conviene ese camino que he llevado, doy media vuelta y retrocedo, doy media vuelta y emprendo otro camino. Entonces, si yo vivo en pecado y sé que me dirijo a una condenación eterna, si yo vivo en pecado y estoy apartado de Dios, entonces solo estoy al lado de alguien más y ese es el diablo. La Biblia dice que cuando el hombre está en pecado está bajo el dominio de Satanás y sus demonios. Entonces arrepentirse es apartarse del pecado y volverse a Dios, acercarse a Dios. Todos necesitamos de Dios. Al igual que las aves y los demás seres vivientes, dependemos de la provisión que Dios da. Pues me opongo una vez más a creer que todo lo que sucede en el mundo y en el universo es producto de la casualidad. Todo ser humano necesita de Dios. Y qué maravilloso es al entender la palabra cuando Él dice que al corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Aquel que se acerca con sinceridad a buscar de su rostro, Él lo recibe. Él no rechaza a nadie. Dios recibe a todos. Él mismo dice a través de los escritos que tenemos que al que a mí viene yo no lo echo fuera. El salmista David entendía estas palabras y en sus plegarias, en sus oraciones él decía: oh Señor, al corazón contrito y humillado tú no lo rechazas. Así lo entendía el salmista. Y todo aquel creyente, todo aquel que ha conocido al Señor y hay gratitud en su corazón, comprende esas palabras, ha experimentado esas palabras, porque en los momentos más necesitados, en los momentos que más angustias han llegado a nuestra vida, hemos doblado nuestra rodilla y nos hemos postrado delante del Señor y hemos dicho: Señor, aquí me tienes. Y Él no nos ha rechazado, más bien nos ha recibido y nos ha transformado. Su mismo servidor es evidencia de eso. Hace un tiempo, no dejarán que mientan, mis vecinos son testigos. Hace muchos años también amanecíamos tirados en las calles, embriagados, consumiendo tanto alcohol y en ocasiones drogados. A las 10 de la mañana, los días domingos, ya estábamos sentados en las cantinas. Días sábados, a mitad de la noche, embriagados y haciendo relajos en las calles, metiéndonos en problemas y más problemas. Sin embargo, cuando entendimos que la única manera de escapar de esa situación era acercándonos al Señor, fuimos y le dijimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Y muestra de su amor es que años después aquí nos tiene testificándote del gran amor de nuestro Señor, del gran amor de nuestro Creador, que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros, y en el momento que le recibimos en nuestro corazón, Él empezó a hacer la obra que aún sigue continuándose, dice el apóstol, y aquí estamos testificándote que cuando el ser humano se acerca con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, más bien lo recibe, lo pasa a formar parte de su pueblo y lo transforma para gloria y honra de su santo nombre. Todo ser humano necesita de Dios. Todo ser humano necesita de Dios. Hoy es el tiempo. Recordemos que esta tierra también es pasajera. Todo lo que existe un día será transformado, nos dice la palabra. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo para detenernos sobre los caminos que llevamos y reconsiderar cómo está nuestra comunicación con nuestro Creador. El fin viene. Así lo decía
un siervo muy conocido que hace unos meses o quizás un año que pasó a la presencia del Señor. El fin viene y no se cansó de gritarlo y no se cansó de expresarlo, porque el fin viene. El fin viene, podemos decir, de dos maneras. Primero, es que Jesucristo vendrá por su iglesia. Dice la palabra que nuestro Señor vendrá por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es decir, una iglesia donde no hay pecado, una iglesia donde se señale el pecado, una iglesia que se está santificando. Santificarse es apartarse del pecado y buscar la presencia del Señor. Por una iglesia, el Señor vendrá por una iglesia consagrada a Él. Consagrarse es dedicar tiempo para adorarle, para servirle, para anunciar su palabra. Entonces, una situación que debemos entender es que el fin viene para la iglesia. Pronto se irá, dice la palabra. Pero lo otro, el fin viene para cada ser humano individualmente. Recordemos, y ya lo dijimos hace un momento, que no tenemos comprado la vida. Llegado el momento, este cuerpo se deteriora, dejará de existir, expirará, morirá, dejará de existir físicamente, pero el alma pasará a la eternidad. Y una vez más te hacemos la pregunta: ¿a dónde vas tú? ¿A dónde te diriges tú? ¿Qué estás haciendo por tu alma? Entonces, hoy es el tiempo para reflexionar sobre cómo estamos viviendo delante del Señor, sea que ya seamos creyentes o que aún no has creído en nuestro Señor Jesucristo. Para todos es esta reflexión, esta advertencia que el Señor hace. Si tú ya tienes a Jesucristo en tu corazón, la pregunta es: ¿cómo está tu comunicación con el Señor? ¿Estás buscando su rostro? ¿Estás dándole tiempo para meditar con Él? ¿O aún con hipocresía actúas con maldad? ¿O aún guardas pecado en tu corazón? Entonces hoy es el momento para reflexionar y arrepentirte una vez más y reconciliarte con tu Señor. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el momento en que Dios te invita a acercarte a Él y así optarás hacia esa esperanza. Ya sea que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda, pasaremos a la presencia del Señor, a pasar a una eternidad con Él. Pero qué lamentable, mi amigo y mi amiga, que aún escuchando la palabra, quizás no es la primera vez, quizás sea cientos de veces que lo has escuchado y te has hecho el de oídos sordos. Y si la muerte te sorprende estando en esa condición de pecado y apartado de Dios, es lamentable decirlo, pero la palabra es clara y dice que el hombre, si muere en pecado, se irá a una condenación eterna. El apóstol Pablo también dice que el hombre muere solo una vez y después el juicio. Entonces no hay lugar intermedio. ¿De dónde sale esa tradición? La Biblia no habla de un lugar intermedio. El hombre muere una sola vez y después el juicio. Amigo, joven que me escuchas, hermano que me escuchas, ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? Esto es lo que entendemos al leer este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero ya dijimos también que nuestra decisión personal tiene mucho que ver. A través del profeta Ezequiel, su capítulo 18, nos dice, el Señor mismo hablando a través del profeta Ezequiel, dice: porque yo no quiero la muerte del que muere, sino que viva y permanezca para siempre. También el mismo profeta Ezequiel dice: porque el alma que pecare, esa morirá. El Padre no cargará con la culpa del Hijo, como tampoco el Hijo cargará con la culpa del Padre. Entonces vemos que la salvación es individual.
También a través del libro de los Hechos leemos estas palabras, la cual el apóstol decía a un carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no implica que cuando el padre acepta al Señor en su hogar, en su corazón, cuando el padre acepta, esto no implica que cuando el padre de familia recibe al Señor en su corazón, automáticamente toda su familia es salva. No, más bien a través del testimonio que este padre de familia da a su familia, también ellos alcanzarán misericordia y se entregarán a Él y alcanzarán su salvación. Entonces, entablar una comunicación con nuestro Señor es individual, pero la invitación que Dios hace es para todos. Ya para ir terminando, podemos entender entonces que la gracia del Señor está presente hoy y todo ser humano debe anhelar su presencia el día de hoy, porque no sabemos el mañana, no sabemos si abriremos nuestros ojos el día de mañana o si Cristo viene por su iglesia el día de hoy. Entonces el creyente debe santificarse y el incrédulo debe arrepentirse hoy, debe conocer, debe entregarse al Señor el día de hoy. Todo ser humano necesita ese amor y participar de ese amor. El creyente debe anhelar más de ese amor cada día. Amigo que me escuchas, hoy es el momento que Dios está dando a toda la humanidad y principalmente a todos los oyentes. En este momento, acá en Zumpango, Zacatepeques, específicamente a las 6 de la tarde, día miércoles 16 de julio, el Señor una vez más te ha hablado. Como decía un maestro, si hoy pasaras a la presencia del Señor, no hay excusa, porque aún en el último día o en el último instante escuchaste el mensaje de salvación y vida eterna. Por tanto, eres culpable de tus actos desde este momento en adelante. Y si hoy te tocara pasar a la presencia del Señor, ¿qué excusa le dirás cuando llegues a su presencia? Si hoy habló a tu corazón, hermano que me escuchas, también podemos decir lo mismo. Si hoy pasaremos a la presencia del Señor, o pasaremos a la eternidad, o dejaremos de existir, o para entenderlo mejor, si hoy morimos, ¿qué le diremos al Señor cuando lleguemos a su presencia? Por eso es importante estar en constante comunicación con Él. Y Dios bendice al corazón contrito y humillado. Estas son las pocas palabras que hemos podido compartir con cada uno de ustedes. Su servidor Alfredo Cabrera y Ministerios Evangélicos Ríos de Agua Viva, lo invitamos a buscar al Señor. Si puedes acompañarnos los días martes y jueves a las 7 de la noche, días domingos a las 4 de la tarde, será un gusto recibirte y compartir las bendiciones que Dios nos ha permitido disfrutar y nos invita a compartir contigo. Si ya tienes una iglesia donde congregarte, no dejes de congregarte. Busca al Señor, busca su rostro, busca su presencia, que Él es galardonador de los que le buscan. Dios los bendiga.